Hola, bienvenidos y bienvenidas a la Personería TV. La niñez como una etapa diferenciada del desarrollo del ser humano no existía en la Edad Media. Los niños eran considerados como pequeños adultos. Por esa razón no se veía mal que trabajaran, desempeñaran oficios peligrosos e incluso que se sacrificara su escolaridad. Pero esta situación ha cambiado. La concepción de los niños y niñas como sujetos de derecho es una conquista moderna. El pasado 12 de junio se celebró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Este es el tema que abordaremos hoy en la Personería TV. Acompáñenos. Con los nuevos tiempos y a la velocidad que se vive hoy en día, pocas veces nos detenemos frente a escenas que pasan ante nuestros ojos y que no deberíamos permitir. Nos hemos acostumbrado a mirar con cierto grado de indiferencia e incluso con desprecio niños y niñas deambulando por las calles de la ciudad o limpiando vidrios en los semáforos en medio de toda clase de vehículos. A diario, los encontramos ofreciendo chicles y cigarrillos en todas partes de la ciudad y pocas veces nos detenemos a pensar que en esas actividades que nosotros no deberíamos estar tolerando, se están yendo las esperanzas de un futuro mejor para nuestro país. El trabajo infantil tiene muchas causas, unas más importantes que otras, pero es un tema muy complejo, que yo creo que es por ahí por donde se ha hecho tan difícil poder bajar estos altos índices de trabajo infantil. Uno puede hablar de causas económicas, de causas sociales, de causas culturales y hasta de causas normativas e institucionales. Causas del ámbito familiar, sumamente importante. Cuando hay violencia intrafamiliar, cuando hay abuso de sustancias, cuando hay familias con hijos, con muchos hijos, ¿cierto? Cuando hay madres, cabezas de familia. O sea, no estoy diciendo que con una solamente los niños y las niñas salgan a trabajar. Hay una complejidad de factores allí que hacen que sea más factible que esos niños de esas familias vayan al trabajo. El trabajo infantil tiene múltiples causas, pero algunas corporaciones dedicadas a trabajar con infancia, especialmente en condiciones de trabajo infantil, señalan a la pobreza como la causa principal para que los niños y las niñas se vean involucrados en actividades laborales o de explotación. Las familias sin recursos que se dedican a la economía informal y el rebusque ven en el trabajo de los niños y niñas una opción para sobrevivir. Nosotros hemos identificado que una causa estructural del trabajo infantil es la pobreza. El 100% de los niños y de las niñas que trabajan en la ciudad de Medellín, en la calle, están en los niveles o extractos 0, 1 y 2. La pobreza lleva a que los niños y las niñas se vinculen en el acompañamiento familiar porque entonces no tienen con quién quedarse para el cuidado o que ellos mismos empiecen a generar recursos también para su autosostenimiento o el sostenimiento familiar. Es una familia donde papá y mamá o mamá tiene dificultades de ingresos, de trabajo, trabaja en la informalidad, tiende o puede influir en que esos niños de esas familias salgan también a la informalidad a buscar ingresos. Sin embargo, hay otras opiniones que muestran que fuera de la pobreza hay otros aspectos importantes que generan que los niños sean empleados como fuerza de trabajo en el mundo. Sí, mira, hemos venido considerando desde hace mucho tiempo que una de las principales causas del trabajo infantil tiene que ver con la pobreza. Sin embargo, a partir de los últimos 20 años y después de serios procesos investigativos que se han realizado y que han dado como resultado el constatar que no es trabajando los niños como las familias salen de la pobreza y que por otro lado son los estados más pobres del mundo los que más recurren al trabajo infantil, se ha ido virando la precisión de las causas y se viene ya hablando de que aún persisten modelos inhumanos, modelos explotadores de desarrollo económico
que ven en los niños, niñas y adolescentes una fuerza de trabajo barata y fácilmente manejable. Entonces tendríamos que decir que la primera causa del trabajo infantil en el mundo es un modelo perverso de desarrollo que utiliza la infancia. Sin embargo, subsisten en muchos sitios del país y del mundo situaciones económicas tan bajas que llevan a que los niños, las niñas, los adolescentes tengan que suplir necesidades básicas de los hogares y tienen que trabajar para conseguir la subsistencia. Aunque la pobreza es vista como una de las causas principales del trabajo infantil, nuestra cultura también cumple un aspecto muy importante que debemos mirar. También tendríamos que decir que en el caso colombiano y muy particularmente en el caso antioqueño, existe un modelo cultural basado en el éxito económico y se trata de que los muchachos y las muchachas desde tempranas edades monten sus propias empresas, en las fincas se les coloca la sementera para que la cultiven y la exploten, en las ciudades se les colocan pequeños negocios de economía informal como modelo de afirmación desde lo económico. El 51% de los niños, niñas y adolescentes que trabajan no son remunerados. Eso lo que refleja no es un tema solo de pobreza, sino también de explotación infantil. Por eso, esta es una de las preocupaciones más grandes para quienes trabajan esta problemática. Y hay un gran punto pues que lo tenemos que tratar desafortunadamente y es la explotación económica al interior de las mismas familias, donde muchos padres y madres ven más rentable que los hijos trabajen, los consideran un elemento para obtener dinero y ellos mismos los inducen a esta laboralidad y en muchas ocasiones los obligan. Pese a que los niños, niñas y adolescentes que ingresan al mercado laboral lo hacen por condiciones de pobreza, el 51% de ellos no son remunerados. Ya regresamos. El alejamiento del muchacho del estudio no es solamente privarlo de adquirir unos conocimientos técnicos informativos, sino privarlo de haber vivido una etapa de su vida que era necesaria para su proceso de formación. Está prácticamente analizado a nivel internacional que las pérdidas que sufre un Estado cuando gran cantidad de sus niños y niñas trabajan desde temprana edad son inconmensurables a nivel económico, a nivel de producción y a nivel anímico, a nivel político, de privarnos de unos nuevos ciudadanos que puedan participar más efectivamente. El asunto también es bien delicado. El trabajo infantil no ayuda a las familias a mejorar una condición económica difícil. Al contrario de lo que muchos piensan, perpetúa el círculo de pobreza. El trabajo infantil trae unas consecuencias nefastas, primero a nivel social, a nivel general, y en segundo lugar a nivel particular. A nivel general, tenemos una pérdida económica de los ciudadanos. Está comprobado que los niños y niñas que tempranamente acceden al trabajo van a seguir siendo esclavos, llamémoslo así, de una economía informal, en trabajos de baja calidad y con pocos ingresos, no van a romper ciclos de pobreza y por el contrario van a ver afectadas sus posibilidades de estudio, sus posibilidades de desarrollo que les permitan acceder a otras posibilidades laborales. Entonces, se pierde un capital humano bastante grande que podría haberse empleado o podía haberse proyectado hacia otras ciencias y prestar unos servicios mejores a la comunidad. El trabajo infantil genera pobreza. El trabajo infantil no rompe con el círculo, por el contrario, lo mantiene. ¿Por qué? Porque un niño o una niña que es trabajadora, generalmente los padres han estado en la informalidad, fueron niños trabajadores, esos niños también muestra que los datos también que van a ser o son padres a temprana edad y que esos niños de esos
adolescentes o jóvenes que fueron trabajadores también van a terminar también siendo niños o niñas trabajadores. El trabajo infantil pone una barrera para acceder al sistema educativo. La mayoría comienzan a trabajar a una edad temprana y postergan su ingreso a la escuela, mientras que otros la abandonan por causa del trabajo. La negación a la educación no es solo una causa, sino una consecuencia también de este flagelo. Y está demostrado que solo con educación es posible ascender en la escala social. Que la escolarización y la desescolarización se presentan como causas y efectos o consecuencias del trabajo infantil. Un niño o una niña que no ingresa a temprana edad al sistema escolar y que empieza a vivenciar con su familia el ámbito del trabajo, el ámbito de la calle, la generación de recursos, es un niño o una niña que a más tarde de su edad ingresa al proceso escolar, entonces ingresa en esta edad y eso genera algunas dificultades también en el rendimiento académico, en la integración al grupo de pares, porque se queda por fuera también como del común o del grupo que se está interviniendo. O el niño o la niña que empieza estudiando, pero que por sus necesidades económicas empieza a trabajar, es un niño y una niña con mayor riesgo de desescolarizarse. Por otro lado, estos niños y niñas que trabajan desde tempranas edades sufren lo que es denominado la pérdida de la infancia, porque ellos asumen comportamientos de adultos en la misma medida que les corresponde desempeñar tareas de adultos. Confunden la autonomía con la posibilidad económica. De hecho, muchos de ellos asumen los vicios de los adultos, fuman, beben, algunos de ellos conforman parejas a muy temprana edad y esto repite toda una situación de desorganización social bastante grave. Los niños, las niñas y los adolescentes trabajadores son particularmente vulnerables debido a que están en pleno desarrollo físico y mental. Ellos están expuestos a situaciones peligrosas y a efectos laborales como el estrés, que son perjudiciales para su desarrollo. Según la Organización Internacional del Trabajo, puede que algunos de los impactos físicos o psicológicos del trabajo peligroso no sean evidentes de inmediato, pero estos, sin duda, aparecerán en etapas posteriores. La Organización Internacional del Trabajo ha identificado una serie de trabajos peligrosos para los niños y las niñas. Nosotros, desde nuestra labor institucional, hemos indicado que uno de los trabajos más peligrosos para el niño y la niña es el trabajo en calle. Pareciera que no, pero es el espacio donde ellos se encuentran mayores riesgos, no solamente porque se exponen a todas las inclemencias del tiempo, sino a todo lo que es el tráfico de carros, o sea, las vías en las que participan son muy congestionadas, los abusos de personas también con agresiones físicas o verbales. Para la corporación Combos, la falta de educación y los riesgos asociados al trabajo infantil en la calle están relacionados con el contexto socioeconómico y político, en el que están inmersos los niños, las niñas y sus familias. Por eso, hoy, vemos que son más vulnerables a problemáticas como la explotación sexual, la drogadicción, la vinculación a grupos armados y la delincuencia. ¿Qué vamos encontrando asociado al trabajo infantil? Que existen riesgos como el ejercicio de la explotación sexual comercial, existen riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas, riesgos asociados al porte o manejo de armas blancas, riesgos asociados también a ciertas conductas delictivas en los que sobre todo los jóvenes se van viendo implicados, porque el trabajo infantil está asociado a una problemática estructural que es la pobreza. Y cuando la pobreza se hace en sus familias muy fuerte en términos de que no tienen el alimento, no tienen el vestido, no tienen tampoco un lugar donde vivir, generar recursos económicos es muy importante para ellos. Y estas ofertas que te hablo de riesgos asociados al trabajo infantil aparecen como soluciones para generar recursos económicos. Pese a que la actual legislación colombiana e internacional prohíbe el trabajo infantil y trata de proteger a niños, niñas y adolescentes, es en el sector informal donde más se presenta la explotación laboral de la infancia. Ya regresamos.
Según la OIT, hay 215 millones de niños y niñas en situación de trabajo infantil en el mundo. De estos, 115 millones están involucrados en trabajos peligrosos. En América Latina hay más de 17 millones de niños y niñas en actividades laborales, lo que significa que en cada 5 niños o niñas trabajan. Región 1 de cada. Según la OIT, el trabajo infantil ha existido desde siempre. Por ello, para muchos es considerado normal y sin relevancia para la sociedad y la construcción de un mejor futuro. Esa indolencia frente al trabajo infantil también convierte a los ciudadanos en responsables de absurdas y dolorosas situaciones. En un informe presentado por esta organización en Colombia, se menciona que Luis Alfredo Garavito torturó y asesinó a más de 150 niños y niñas. Señala el informe que a sus víctimas no las sacó de sus casas, sino de las calles en las que algunas de ellas vendían confites, helados o reciclaban, y donde muchas permanecían solas. En Colombia está establecido que pueden trabajar de manera legal quienes hayan cumplido los 15 años de edad y con la debida autorización de las autoridades competentes. Según el Código de Infancia y Adolescencia, los menores de 18 años no pueden trabajar en todas las modalidades ni bajo las mismas condiciones de los adultos. Lo que hacemos es legitimizar los derechos laborales. El permiso está supeditado a que se cumplan condiciones laborales y condiciones académicas y condiciones además de salud ocupacional. Al Ministerio de Protección Social le corresponde inspeccionar las empresas que tienen a menores trabajadores autorizados, con el fin de asegurar que las condiciones laborales sean adecuadas. Nosotros verificamos el cumplimiento de las condiciones laborales y de seguridad social. Entonces, este menor tiene que estar ingresado al sistema de seguridad social integral, en salud, esto es salud, pensión y riesgos profesionales. Al menor se le debe estar pagando cuantías inferiores a lo decretado por el gobierno nacional, que es el salario mínimo. Ningún menor puede ganar menos del salario mínimo, ¿sí? Y se le debe garantizar todas sus prestaciones sociales. Eso es lo que verificamos, y que además el menor sí esté estudiando si realmente no ha terminado su ciclo de formación básica, al menos. El Estado está en la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos de la infancia, generar políticas públicas en su favor, asegurar que no sean expuestos a la explotación económica o a la mendicidad, y erradicar las peores formas de trabajo infantil. Para esto, el gobierno ha implementado una estrategia de erradicación del trabajo infantil en la que uno de los principales actores es el Ministerio de Protección Social. Con el nuevo sistema de inspección preventiva que maneja el Ministerio, nuestra tarea es orientar a los empleadores para que no vulneren derechos, orientar sobre todos aquellos aspectos que ellos tienen que mantener permanentemente funcionando en la empresa en materia laboral, ¿sí? Si se encuentra que hay derechos vulnerados de menores, entonces se incurrirá en una sanción pecuniaria que va de 1 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como lo determina el Código Sustantivo del Trabajo, y con cargo al SENA. A pesar de todos los esfuerzos por erradicar el trabajo infantil, los resultados aún no reflejan lo esperado. Podemos decir que hay unos esfuerzos importantes en materia de política pública, que hay unas redes importantes institucionales públicas y privadas haciendo esfuerzos, pero que no han sido suficientes. No han sido suficientes porque se aumentó la tasa de trabajo infantil, porque vemos muchos niños y niñas en las calles, más los que no vemos, los que son invisibles, que están en el trabajo infantil doméstico, que están en las maquilas y que están en otra cantidad de trabajos que no son visibles a la sociedad. Muchos son los niños y niñas que siguen en las calles en medio de los riesgos, la mendicidad, la droga y labores que no corresponden a su edad. ¿Qué debemos hacer para combatir el trabajo infantil? El Estado tiene que cumplir unas normas, hacerlas cumplir, pero a nivel social tenemos que cambiar unos imaginarios. Por ejemplo, esta campaña que muchas veces menospreciamos de no dar limosna. Yo creo que toda persona que le da limosna a un niño o que lo compra los chicles a un niño, así sea por compasión, lo que está haciendo es repetir
un cuadro de explotación frente a ese niño. Si los niños no fueran rentables, no los sacarían a las calles a vender, a producir. Y son rentables precisamente porque mucha ciudadanía, por conmiseración, por pesar, termina apoyándolos. Esta no es solo una labor estatal. La familia y la sociedad tienen un compromiso pendiente con la niñez. La demanda siempre está siendo mayor a la oferta de servicios. Por eso es que nos corresponde tocarnos el corazón. Creemos que todos y todas los que hacemos parte de la sociedad estamos llamados a ser responsables con la protección de los niños y de las niñas y con los niños y las niñas trabajadores específicamente. El niño y la niña que se encuentran en la calle trabajando, que observamos, que sabemos que no tienen otras opciones que hacer, los podemos remitir a este tipo de programas o hacer denuncias también cuando sabemos que existen abusadores o explotadores alrededor de ese niño o esa niña. Tenemos que principalmente actuar con la familia, hacer el llamamiento permanente a las familias porque ellos son el gran potencial y esa es la estrategia para poder nosotros desarticular una causa cultural, porque cuando nosotros comprendemos la situación problemática, entonces se nos genera un compromiso para actuar. Según las metas del Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno Nacional, se espera que más de 600.000 niñas, niños y adolescentes sean retirados del mercado de trabajo del país para el año 2014. Desde la Personería de Medellín se espera que estas metas se cumplan y que las condiciones mejoren. Actualmente tenemos más de 1.850.000 niños, niñas y adolescentes trabajando en Colombia, una cifra muy elevada para un país que quiere mirar seriamente hacia el desarrollo y un futuro mejor. Por una vocación muy propia, la Personería durante estos últimos años ha asumido como una tarea de gran importancia proteger, defender y promocionar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces tenemos que decir que a partir de este compromiso ético y político que asume la Personería, velar por el respeto de los derechos de la infancia y de la adolescencia es una tarea primordial. La Personería de Medellín, a través de procesos de formación, seguimiento a casos particulares, orientaciones y acompañamiento a la comunidad y con la participación en espacios públicos de la ciudad, apoya las tareas del Comité de Erradicación del Trabajo Infantil, con el objetivo de aportar positivamente para acabar con esta problemática que destruye el presente y futuro de nuestra sociedad. Los esfuerzos institucionales no son suficientes. Muchos son los niños, niñas y adolescentes que continúan trabajando en las calles de la ciudad. El Estado tiene el reto de romper los ciclos de vulneración de derechos de la niñez y además disminuir los altos índices de pobreza y desempleo de muchas familias colombianas. Envíenos sus comentarios a la página que aparece en pantalla. Recuerde que su opinión es muy importante para nosotros. Hasta pronto.